Bueno, ¿quién no conoce al personaje que tenemos hoy en el episodio, no? Sócrates, él nació sobre el año 470, falleció sobre el año 399 antes de Cristo, claro. Y bueno, pues fue un filósofo griego considerado uno de los más importantes, tanto en esa filosofía occidental como en la universal, porque su relevancia ha sido tal que se están denominando los presocráticos, aquellos filósofos anteriores pues, a él. Él se desligó de las preocupaciones esas cosmológicas que habían ocupado sus predecesores desde los tiempos de Tales de Mileto. Y Sócrates imprimió un giro en la historia de la filosofía griega, pues inaugurando el llamado periodo antropológico, ¿no? Con eso del ser humano en el centro de sus reflexiones y bueno, pues también estudiando ese fin supremo de toda acción humana, lo que sería el bien, la ética. Es verdad, y es una pena y una lástima que él no dejó nada escrito y pues los detalles que se conocen hasta el día de hoy pues acerca de sus enseñanzas son conocidos gracias a fuentes como el historiador Genofonte o el comediógrafo Aristófanes o el filósofo Platón. Él pasó la mayor parte de su vida adulta deambulando por los mercados, por las plazas públicas, donde sostenía esas largas conversaciones con sus interlocutores, ¿no? Y a quienes solía responderles mediante preguntas, que al fin y al cabo estas preguntas constituían esa esencia de su sistema de enseñanza, que es la mayéutica. Él no era un maestro común y corriente. Él buscaba estimular ese espíritu de sus discípulos, ¿no? Utilizaba la ironía socrática para que sus interlocutores cayesen en su propia ignorancia. O sea, no se puede enseñar algo a quien cree ya saberlo. Y a partir de ahí, él iniciaba un proceso pues, de razonamiento hacia la verdad, en el que iba conduciendo sutilmente pues, a sus interlocutores al descubrimiento, que sería como un alumbramiento, de una respuesta precisa a la cuestión planteada. De modo pues que la verdad parecía surgir de su mismo interior por iniciativa propia. Pues con su conducta, Sócrates se granjeó enemigos, o sea, le acusaron oficialmente de corromper a la juventud. Fue condenado a beber cicuta después de que en su defensa él hubiera demostrado la inconsistencia de los cargos que se le imputaban. Sus ideas pasaron a dos grandes pensadores pues sobre los que se asienta la historia de la filosofía occidental, que fue Platón, que fue un discípulo directo suyo, y Aristóteles, que lo fue a su vez de Platón. Y para Sócrates, pues el ser humano aspira a la felicidad y hacia ello encamina sus acciones. Solo una conducta virtuosa proporciona la felicidad. Y de entre todas las virtudes, la más importante es la sabiduría, ¿no? Que incluye pues a las restantes. Según Sócrates, nadie obra mal a sabiendas. Si alguien engaña al prójimo es porque en su ignorancia no se da cuenta de que el engaño es un mal. Que es sabio, que el sabio conoce que la honestidad es un bien, porque los beneficios que le reporta, que son esa confianza, la reputación, el estima, el honor, son muy superiores a los que puede reportarle el engaño, ¿no? Como el poder, el matrimonio conveniente. Que la virtud no es innata, sino que puede aprenderse mediante el entendimiento. Para Sócrates, ningún placer supera al de sentirse transformado en alguien mejor y contribuir al mejoramiento de los amigos. La vida virtuosa lleva al equilibrio y a la perfección humana, a la libertad interior y a la autonomía respecto a lo que nos esclaviza. Bueno, pues el primer punto, o sea, el primer consejo, ejemplo, como quieran decirlo, es que él dice que todo lo bueno y lo malo tiene su origen en el alma y brota de ella, que el alma debe ser cuidada por medio de encantamientos y estos encantamientos son las conversaciones bellas, ¿vale? Son palabras de Sócrates incluidas en el diálogo Cármides de Platón, ¿no? Y hacen referencia a lo que es hoy el día el coaching. El concepto de coaching, al igual pues que otros muchísimos términos que hay empleados en la actualidad, que son millones, pero esto no es algo reciente, para nada. Esto cuenta con una larguísima historia, o sea,
Tal vez sea algo relativamente novedoso pues en la forma, ¿no? Pero en el fondo se encuentra sus raíces más profundas en la civilización griega, en el derecho y la filosofía política romana, en la Edad Media de Santo Tomás de Aquino y así, bueno, pues sucesivamente a través de las distintas etapas de la historia. Muchos pensadores, muchos filósofos más que ilustres se han encargado de profundizar en la razón de ser de los comportamientos humanos, pues con ese fin, ¿no?, de dar una explicación oportuna del ser humano. Sus reflexiones, a pesar de tantos años, siguen vivas entre nosotros. Es más, algunas de las aportaciones intelectuales que se presentan en la actualidad como nuevas no son sino una copia, pues, más o menos inteligente de lo que nuestros antepasados clásicos concluyeron tiempo atrás. Y en la filosofía, del latín philo, que es amor, y sofía, sabiduría, que es amor a la sabiduría, lo que ha buscado siempre es la mejor forma de vivir. O sea, es algo que ha sufrido pocas variaciones con el paso de los años. O sea, los cambios antropológicos, por mucho que se diga, son limitados. Hallazgos sobre la persona realizados hace más de 2000 años son plenamente brillantes y retadores para nuestros desafíos actuales, ¿no? Y uno de ellos es el método socrático, que es la técnica para adquirir conocimiento por medio de la conversación, que aparece pues en buena parte de la obra de Platón, o sea, escrito a modo de diálogo, pues donde Sócrates es protagonista recurrentemente. Y al igual que hoy con el coaching, Sócrates conversaba con sus interlocutores por medio de preguntas sutiles, para que tomasen conciencia sobre determinados aspectos y así llegar a la verdad de las cosas. El segundo punto es que dice que no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerlos pensar. Y Sócrates también decía lo de los que tienen trato conmigo, aunque parecen algunos muy ignorantes al principio, en cuanto avanza nuestra relación, todos hacen admirables progresos. Y es evidente que no aprenden nunca nada de mí, pues son ellos mismos y por sí mismos los que descubren y engendran muchos bellos pensamientos. En la filosofía ateniense, no existe el enseñar, solo el aprender, y con esa sencillez se describe hoy día lo que es la metodología del coaching. Sócrates ayudaba a aprender a los demás haciendo preguntas a sus interlocutores y dejando que encontrase la respuesta por sí mismo. El método Sócrates, que hoy en día es el coaching, como ya he dicho, recibe el nombre de mayéutica o arte de las parteras. Y según el propio Sócrates, su propia progenitora, Fenareta, que era pues una comadrona de cuerpo que ayudaba a dar a luz, pero no daba a luz, mientras que él era una comadrona de alma, ¿no? Porque ayudaba a encontrar respuestas, pero no daba respuestas. Y así nos dice, mi arte de partear tiene las mismas características que el de ella, pero se diferencia en el hecho de que asiste a los hombres y no a las mujeres, y examina las almas de los que dan a luz, pero no sus cuerpos. Y él continúa más adelante pues diciendo, yo nada sé y soy estéril, pero puedo servirte de partera, y por eso hago encantamiento para que des a luz tu idea. El coach no aprende del coach, sino de sí mismo, estimulado por este, que le está ayudando a preguntarse y a responderse a sí mismo. Pero no aporta respuesta, está ayudando a formularnos las preguntas. El coach en verdad permanece a la sombra y queda pues en un segundo plano, mientras que el coach, que es el auténtico protagonista de este proceso de acompañamiento, ese es el importante. Sócrates, como buen coach, no impone, no enseña verdades ni tesis para que sean aprendidas de memoria. No comunica doctrina alguna, sino que está ayudando a sus coaches a que se conviertan en verdaderos filósofos, esos amantes de la sabiduría, todo a través pues, de la búsqueda de la verdad, que es lo que más conviene, ¿no? El tercer punto es que los diálogos no tratan de temas banales, sino de la forma en que uno debe vivir. Pues seguimos, que la metodología del coaching pues, se basa en el diálogo, ¿no? Porque es el mayor bien para un hombre es tener conversaciones acerca de la virtud y de temas similares. Es decir, de lo que cualquier hombre, aún de poco sentido, tomaría más en serio. El diálogo
lo que lo que busca no es otra cosa que ayudarnos a conocernos mejor, así como nuestras posibilidades de desarrollo. O sea, nos ayuda a comprender mejor quiénes somos, quiénes queremos ser y luego a adquirir las habilidades necesarias para llegar a serlo. Los diálogos buscan la mejor forma de vivir, la más digna, la que contribuye más al fin del hombre, y eso no se consigue sino mediante la conquista de determinadas virtudes, algo pues mucho más relevante cuando se está al frente de un equipo de gente, ¿no? Pues en las manos del líder está el destino de muchas personas. Por ejemplo, Sócrates señala que en primer lugar tienes que ejercitar la virtud y también quien quiera que esté dispuesto a gobernar y cuidar no solo de sus asuntos en particular y de sí mismo, sino también de la ciudad y sus intereses. Sócrates, en verdad, con su particular forma de interrogar, hace que el interlocutor salga de su mundo, se encuentre consigo mismo, sepa mejor quién es y quién puede llegar a ser, dónde está, el por qué está ahí, cuál es el propósito de la vida. En definitiva, el coach pretende que el interlocutor haga de su vida pues, el mejor de los proyectos vitales posibles, ¿no? Que encuentre su lugar en el mundo y el por qué merece la pena vivir. Por si uno no sabe muy bien a dónde va o para qué, es difícil que encuentre argumentos de peso para hacer aquello que debe hacer para la consecución de sus metas. Mi buen amigo, siendo ateniense de la ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder, no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y en cambio no te preocupas ni te interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo el alma va a ser lo mejor posible. Palabras de Sócrates. El cuarto punto es que todos nosotros debemos buscar un maestro lo mejor posible, pues lo necesitamos. Lo que tenemos claro es que si alguien aspira a alcanzar la mejor versión de sí mismo, o sea, contar con un coach, no es una posibilidad, es una necesidad que tenemos. El deporte es una buena, por ejemplo, metáfora de la vida, ¿no? Y enseña muchas cosas. Una de ellas es que ningún deportista desarrolla su carrera sin un entrenador a su lado. Y la razón, pues, es muy obvia. Porque es muy difícil contemplarse a uno mismo con objetividad y exigirse todo lo que está en sus propias manos dar. Como enseña el mundo jurídico, en plan, no hay buen juez en causa propia. O sea, son muchos los discípulos de Sócrates que dejaron constancia de cómo su vida había dado un giro a mejor desde que estaban con él. Por ejemplo, en el diálogo del banquete de Platón se recogen las palabras de Apolodoro, ¿no? Que dice así: hasta entonces yo daba vueltas de un lado al otro, por otro al albur, y aunque creía ser algo importante, era más digno de lástima que cualquiera. Igual que tú ahora mismo, que crees que debes ocuparte de todo antes de practicar la filosofía. Teógenes, en otro de los diálogos también que lleva su nombre, también afirma lo de: porque yo sé de compañeros míos, incluso algo mayores que yo, que antes de tratar con él no valían nada, pero desde que lo frecuentaron, en muy poco tiempo parecen superiores a todos cuanto antes estaban por encima de ellos. Todos necesitamos de alguien que nos oriente. No hay yo sin tú. Nos descubrimos con el otro. Es inviable una vida excelente sin ayuda de terceros. Solo vemos la realidad de manera parcial y la duda nos invade en múltiples ocasiones, lo que hace necesario tener que recurrir a alguien que nos haga de frontón para tomar perspectiva y ver las cosas con más claridad, que nos oriente las mejores prácticas y que nos sirva de apoyo emocional. El quinto consejo es que el que no cree estar necesitado no desea tampoco lo que no cree necesitar. Bueno, el punto de partida de un proceso de coaching se inicia, ¿no? Pues cuando la persona, el interlocutor, toma conciencia y no niega la realidad de que hay algo que cambiar. Vale. Nadie puede modificar lo que desconoce y para ello hay algo fundamental, que es enfrentar los hechos tales y como son. Ya está. La realidad no miente. Por eso el pistoletazo de salida en el recorrido hacia la mejor forma de vivir, o sea que es la que contribuye al bien propio y de los demás,
es el famoso Conócete a ti mismo del oráculo de Delfos. El autoconocimiento es la base del desarrollo personal. La historia es la siguiente, ¿no? Querofonte, que era un amigo de Sócrates, se desplazó al santuario de Apolo en Delfos con el objetivo, pues, de que la pitonisa le indicara si existía algún hombre más sabio que Sócrates. Y la respuesta fue que no. Pero Sócrates, siempre humilde, intentó rebatir al oráculo su afirmación buscando entre políticos, artesanos, poetas, alguien más sabio que él. Y el resultado, bueno, pues no fue satisfactorio y el motivo no es otro que el filósofo era el único en reconocer lo mucho que le quedaba por aprender. Y decía es más sabio el que entre vosotros hombres conoce, como Sócrates, que en verdad es digno de nada respeto de la sabiduría. Bueno, solo en la medida en que uno es conscientemente incompetente, es decir, sabe que no sabe y que por tanto necesita mejorar, puede tener en marcha los mecanismos precisos para crecer y avanzar. El sexto punto es que la ignorancia propia de los que no saben pero creen que saben es la causa de los males. Y cuanto más importantes sean los temas, más perjudicial y vergonzosa. Bueno, la arrogancia intelectual es uno de los grandes enemigos en los procesos de cambio y de transformación personal. Y por desgracia abunda, y mucho. Por eso, el diálogo para Sócrates cumple varias funciones, pero la primera y la más importante de todas es que es convencer al interlocutor de que no lo sabe todo y siempre hay margen de mejora. Hacerle el favor a alguien para que caiga en la cuenta de que está descaminado en ciertos aspectos, ¿no? Y eso es ayudarle a encontrar lo que más le conviene. Y esa es una de las primeras cosas en las que se enfoca el coach, que nos induce a enfrentarnos con nosotros mismos. Sócrates, refiriéndose a uno de sus discípulos, dice eso de: no le hemos hecho ningún daño al sumirle en la perplejidad. Antes bien, le hemos ayudado a encontrar la verdad, porque ahora la estará buscando con alegría. Pero, ¿crees que habría tratado de buscar el conocimiento mientras pensaba que sabía lo que no sabía antes de verse sumido en la perplejidad de ser consciente de que no sabía nada y de este anhelo de conocimiento? Ahora, debido a su pérdida, buscando conmigo encontrará algo. También, por ejemplo, en el diálogo de Laques, uno de los protagonistas dice que si uno se halla muy cerca de Sócrates en una discusión o se le aproxima dialogando con él, le es forzoso, aun si empezó a dialogar sobre cualquier otra cosa, no despegarse, arrastrado por él en el diálogo hasta conseguir que dé una explicación de sí mismo sobre su modo actual de vida y el que ha llevado en el pasado. El séptimo punto es que dice que lo que ha de juzgarse bien debe juzgarse según ciencia y no según la mayoría. Bueno, para que un proceso de coaching sea fructífero, es necesario que ambas partes, lo que sería el coach y el coache o el interlocutor, ¿vale? Estén dispuestas a dar lo mejor de sí mismos. Además, pues claro, de las buenas disposiciones necesarias por parte de quien quiere mejorar, por supuesto, que sería el interlocutor, o sea, también por parte del coach que se demandan ciertas competencias, obviamente. La búsqueda de un coach riguroso no es algo que tenemos que dejar al azar. Si la persona que dirige el proceso no reúne las cualidades necesarias, los resultados a alcanzar van a dejar mucho que desear. Incluso así nos lo hace ver Sócrates, porque dice: no debemos preocuparnos mucho de lo que nos vaya a decir la mayoría, sino de lo que diga el que entiende sobre las cosas justas e injustas, aunque sea uno solo, y de que la verdad misma diga. Está claro de que no todo el mundo tiene la misma credibilidad, que ponerse en manos de uno u otro coach puede llevarnos a resultados bastante heterogéneos, ¿no? Un coach pues es alguien que tiene sabiduría de vida, que ve la jugada con perspectiva y sin el apasionamiento de esa realidad inmediata. Y por ello pues se requiere experiencia. Por eso el ateniense dice: me agrada conversar con personas de gran ancianidad, pues me parece necesario informarme de ello, como de quienes han recorrido por delante un camino por el que quizás también nosotros tengamos que pasar. ¿Cuál es él? Si áspero y difícil o fácil y expedito, y con gusto oiría de ti qué opinión tienes de esto. Acudir a opiniones más maduras
siempre ayuda a acertar a la hora de tomar decisiones. O sea, haber vivido previamente lo que al interlocutor le ocurre ayuda pues a empatizar, a ponerse en su lugar y así ofrecer una mejor orientación. La autoridad de Sócrates como coach queda patente en las palabras del historiador Jenofonte en su obra de Recuerdos de Sócrates, que dice de tan útil era Sócrates en toda circunstancia y en todos los sentidos que para cualquier persona de mediana sensibilidad que lo considerase era evidente que no había nada más provechoso que unirse a Sócrates y pasar tiempo con él en cualquier parte y en cualquier circunstancia. Incluso su recuerdo, cuando no estaba presente, era de gran utilidad a quienes solían estar con él y recibir sus enseñanzas, pues, tanto si estaba de broma como si razonaba con seriedad, hacía bien a quienes le trataban. El octavo punto es que una vida sin examen no merece ser vivida. Bueno, sin autocrítica no hay crecimiento. Lo digo de antemano, o sea, por eso para afrontar un proceso de coaching se requiere mucha valentía, muchísima, muchísima. También muchísima sinceridad, o sea, y ya no es una sinceridad absoluta para abrirse, para compartir vivencias, confidencias, experiencias, dudas, inseguridades, miedo. Esto no es sencillo, para nada. Estar dispuesto a contemplar nuestra sombra requiere una madurez emocional apoteósica. O sea, si uno adopta una postura hermética, cínica, incrédula, no va a haber ningún avance. Se van a resentir. Quien no esté dispuesto a afrontar a las claras la verdad no puede crecer. En el diálogo Gorgias dice que al iniciar una conversación con Sócrates le pregunta que qué clase de hombre es para saber cómo debe comportarse con él. Así que le dice, si tú eres del mismo tipo de hombre que soy yo, te interrogaré con gusto, si no, lo dejaré. ¿Qué clase de hombre soy yo? Soy de aquellos que aceptan gustosamente que se los refute si no dice la verdad, y de los que refutan a gusto a su interlocutor si hierra, pero que prefieren ser refutados a refutar a otros, pues pienso que lo primero es un bien mayor. ¿Por cuánto vale más librarse del peor de los males que librar a otro? Porque creo que no existe mal tan grave como una opinión errónea sobre el tema que ahora discutimos. Y es verdad que la verdad puede doler muchísimo, pero es el único camino que tenemos para prosperar. La aceptación siempre es una liberación porque a partir de ahí podemos construir con unos buenos cimientos. No hacerlo hace que todo siga igual, incluso peor, pero no cualquier persona está dispuesta a enfrentarse a sí misma. Es más fácil vivir en la mentira. Para aceptarnos y estar dispuesto a mejorar, necesitamos coraje, muchísimo coraje. El noveno punto es que no hay que considerar lo más importante el vivir, sino el vivir bien. Y el vivir bien no es otra cosa que la práctica de la virtud, o sea, esos hábitos buenos que tienen muchísimo que ver con la moderación y con el control oportuno. El ejercicio en verdad de la virtud, como siempre, pues posibilita el perfeccionamiento del hombre, ¿no? La felicidad o, en su caso, la falta de práctica, que sería lo contrario, ¿no? Las virtudes nos habilitan a concluir nuestros actos de la forma más apropiada posible y la más recomendable para nosotros y nuestra felicidad. Y esto tiene mucho que ver con una actitud de equilibrio en todos los frentes de la vida. Este me parece el objetivo que debemos tener siempre ante nuestra mirada a lo largo de la vida. A él debería entender todas nuestras acciones, tanto públicas como privadas, a dotar de justicia y moderación a las personas en orden a su propia felicidad. Esto se recoge de manera pues más concreta, claro, en el diálogo del banquete. De toda acción realizada por sí misma de suyo no es ni bella ni fea. Por ejemplo, lo que ahora estamos haciendo nosotros, beber, cantar o conversar, nada de esto es por sí mismo bello, sino que la acción, según cómo se haga, resulta ser de una forma u otra. Si se hace bien y rectamente es bello, mientras que si no se hace rectamente, feo. De la misma manera, entonces, tampoco todo amar ni todo eros es bello ni digno de ser encomiado, sino solo el que impulsa a amar bellamente. Por ejemplo, el poder, que sería la capacidad de decisión, ¿vale? Es bueno
en la medida en que uno hace un uso inteligente del mismo, ¿no? Buscando conseguir un mundo mejor y no como aprovechamiento en beneficio propio. Y lo mismo pasa con el resto de la cosa, o sea, en inteligencia, en autoridad, en riqueza, fama, honores. En la medida en que se utilizan adecuadamente nos mejoran, de lo contrario nos empeoran y sus consecuencias son pues nefastas. Y su 10º y último consejo es que la verdadera sabiduría es reconocer la propia ignorancia. Y esto no se trata ni de falsa modestia ni de flagelarse, sino de adoptar una actitud de humildad ante la vida que nos empuja a mejorar siempre. Sócrates reflexiona sobre esta cuestión en uno de sus encuentros, que es: decidí que aunque el hombre parecía sabio a los ojos de muchos y por encima de todo a sí mismo, en realidad no lo era. Traté de demostrarle que se consideraba sabio, pero que en realidad no lo era. Y mientras le dejaba, reflexioné para mis adentros. He aquí un hombre menos sabio que yo. Con toda probabilidad ninguno de los dos sabe nada que merezca la pena saberse, pero él cree que sabe cuando no es así, mientras que yo, dado que de hecho no sé nada, al menos soy consciente de que no sé nada. Aparentemente, por tanto, yo soy más sabio que él en todo este ínfimo detalle que, cuando no sé algo, tampoco creo que lo sé. La modestia socrática es clave y la falsa sabiduría muy perjudicial para nuestro desarrollo personal. Ser humilde es el paso esencial previo de aquellos que quieren iniciar un proceso de coaching para su propia transformación. Por muy lejos que se haya llegado en algún ámbito de la vida, esta virtud jamás debería abandonarlo, puesto que saber mucho de algo no significa saber mucho de todo, ya que es que la vida es que es inabarcable. Y esto es lo que sucede a algunas personas que, como tienen pericia pues en alguna tarea, extrapolan esa sabiduría al resto de las cosas y el mal es inevitable. Y respecto a esta cuestión, el ateniense también dice lo de: me parecería a mí que también los buenos artesanos incurrirían en el mismo error que los poetas, por el hecho de que realizan adecuadamente su arte. Cada uno de ellos estimaba que era muy sabio también respecto de las demás cosas, incluso las más importantes, y ese error velaba su sabiduría. Bueno, pues hasta aquí terminamos con los 10 consejos de Sócrates. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo día con más. Un saludo, hasta luego y muchísimas gracias a los nuevos suscriptores y por todas las visitas que estamos teniendo. Hasta luego.